Fundamental, ni muchísimo menos. La sanción debe ser lo último. Hay otras situaciones en las que se puede... El resto de gente. Unidades. Y es el sostén de la institución. Y no se da cuenta. El gran cinturón industrial que tiene Sagunto, el puerto de Sagunto... No, la mayoría va a ser como el día... Va a estar bien diferenciado lo que... Interior, para que a un policía nacional lo sancione el ministro del Interior y a la otra lo sancione. Lo que mejor funciona es una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico circulando. La gente va mucho más despacio. Suene a que la sensación de seguridad disminuirá cuando un cuartel de una población desaparezca. Pero... militares, cosa que es completamente ilógica. Además de lo del día 20, pues ya os hemos comentado que hay otras medidas de presión que están en marcha. Desde el año me reuní con el delegado de gobierno, Y va a continuar, que será enero, será febrero, hasta que los compañeros... y nos siguen llegando ideas de compañeros que quieren seguir haciendo cosas, que conforme vayan saliendo, la gente va mucho más despacio. O un guardia civil de tráfico con servicios mucho más diferentes de investigación de robo de vehículos, 10.000, porque la Plaza Mayor creo que caben 14.000 y estaba prácticamente... Yo en los últimos 3 meses del año me reuní con el delegado de gobierno, con Antonio Bernabé, con Luis Felipe, con el subdelegado, y con Serafín Castellanos del BP y con Tony Suc. Y hablas con ellos y ellos hablan de política, no hablan de problemas reales que hay en la calle. Hablas con Serafín Castellanos y al final hasta él casi se reía y su secretaria también, ¿no? Él solo me decía que el programa del PP. Y yo le digo, ¿pero cuándo se van a preocupar de los problemas laborales de los guardias civiles? ¿Cuándo se van a preocupar si hay 400, 500 o 600 guardias civiles de baja por depresión en la Comunidad Valenciana o en Valencia? Ya lo han dicho los compañeros, que es falta de efectivo y sobre todo de la estructura de la Guardia Civil. Cuando nosotros hablamos de que en la Guardia Civil hace falta una modernización junto a su democratización, no es porque nos dé a nosotros gusto, sino porque nosotros sí que estamos apostando porque la Guardia Civil sea una efectiva policía rural. Y está en juego el futuro de la Guardia Civil. El problema que hay